Esta noche solo quiero señalar que hay un proceso para llegar a anhelar una restauración o una reconciliación con Dios. Hay un proceso para llegar a una restauración o reconciliación profunda con Dios. Y ese proceso, diría yo, inicia en el desvestimiento o descubrimiento de nuestro verdadero estado delante de Dios. Y solo quisiera referir a aquella parábola tan conocida del Evangelio según San Lucas, cuando dice la Biblia que había un joven que le dijo a su padre: Padre, dame mi herencia. Y aquel joven, cuando recibe su herencia, se va a malgastarlo todo. Y dice la Biblia que aquel gastó todo lo que tenía en rameras, en prostitutas. Gastó lo que tenía viviendo perdidamente. Y aquel joven se degradaba, se degradaba, se degradaba, se degradaba paso a paso. Pero él no sentía la necesidad de una reconciliación con Dios o con su padre. Él no sentía la necesidad de volverse a la casa del padre. Él no sentía absolutamente nada. Él creía que ahora verdaderamente estaba viviendo la vida a lo máximo. Es decir, que no pensaba que en realidad la vida era un desastre, sino que para él su vida era el sueño anhelado, la libertad para pecar y la libertad para hacer lo que se le venía en gana. Era el ideal de sus sueños y el ideal de su corazón, haber llegado hasta ese lugar. Les voy a decir algo: si a este joven le hubieran dicho: mire, vuélvase a la casa de su padre y no ande pecando, este joven les hubiera respondido: ¿y a ustedes qué les importa? Déjenme a mí, ¿qué? Porque no era el momento en el que aquel joven entendería la necesidad de una reconciliación con su padre. ¿Cuándo fue que aquel joven entendió que necesitaba una reconciliación con su padre? Cuando estaba acabado, dice el hermano. Correctamente bien contestado. Cuando ya no tenía, hermanos, nadie que le diera algo y nadie que mostrara interés por él, sino que dice la Biblia, si alguna vez la leen, esa parábola del hijo pródigo, que él deseaba comer la comida de los cerdos. Miren hasta dónde había llegado aquel joven después de vivir en la opulencia, en la riqueza, en el dominio. Ahora anhelaba comer la comida de los cerdos. Estando en aquella condición donde anhelaba comer comida de cerdos, fue cuando dice la Biblia que aquel joven empezó a pensar y empezó a decir: ¿cuánta gente trabaja con mi padre como jornalero y viven mejor que yo? Yo ahora me muero, no tengo ni qué comer, vivo en una condición lamentable. Hasta ahí fue.
que aquel joven empezó a pensar en la posibilidad de volverse a la casa del padre. Ahí fue donde aquel joven empezó a pensar en una reconciliación profunda con su padre, hasta que se lo había terminado todo, hasta que su vida no valía nada, hasta que su ser estaba, hermano, despreciable por la sociedad y por el mundo entero. Ahí fue cuando aquel joven empezó a pensar en una reconciliación seria con Dios. Por eso es que el evangelio óigame bien, trate de poner atención. Por eso es que el evangelio moderno de hoy, en lo personal pareciera como no cuadrar, porque hoy hay miles y miles de personas que alegan desear una restauración o reconciliación con Dios, pero pareciera que en un nivel en donde no hay todavía una convicción profunda, no solamente de pecado y de abominación personal, sino que no hay una convicción profunda de querer ser auxiliado, transformado por el poder de Dios. Les he dicho en alguna oportunidad con cuánto dolor he visto a predicadores llamar a la gente para aceptar a Cristo como si estuvieran vendiendo un artículo. Vaya, 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 acepten a Cristo, bueno, 3 por 5, entren, como si fuera una venta de ticket para una exhibición o un show. Cuando uno oye eso de los predicadores actuales, se siente uno ofendido, porque uno sabe que la reconciliación con Dios es el elemento clave para la restauración de la vida y para la gloria eterna, pero que no puede ser hecho de una manera superficial, y que no puede ser tratada la reconciliación con Dios de una forma liviana, sino que debe de haber habido profundidad en el dolor, en la agonía, para luego aspirar por los valores eternos y perdurables. La Biblia señala que este joven que se apartó de la casa del padre tuvo que llegar a lo más profundo para luego anhelar la reconciliación con su Dios. La Biblia señala ahora en el capítulo de Nehemías que hemos leído, de la misma manera Israel en los labios de Esdras, en los labios de este hombre Esdras, quien está orando en el capítulo número 9, reconoce Esdras y reconoce el pueblo de Dios que habían llegado a un nivel, como dice el final del versículo, dice, a una grande angustia. Esdras reconoce que el pueblo de Dios había sido rebelde, que se había mantenido dentro de todo tipo de iniquidad, de maldad, y que había llegado a los niveles más bajos. La Biblia dice acá, en estos versículos que leímos, dice claramente, hoy, verso 36, dice, hoy somos siervos. Hoy somos siervos. Un pueblo que había sido, y si ustedes leen algún día este capítulo en la casa, una noche que quieran orar, quieran recordar la historia de Israel, lean el capítulo 9. Pero aquí dice, hoy somos siervos. Y aquí Esdras en su oración está recordando cómo Dios había sacado a Israel
desde los días de Abraham. La narración que hace Esdras es desde la elección de Abraham hasta que los metió a la tierra que fluía leche y miel. Pero dice, pero ahora somos siervos. Narra cuando fueron liberados por Dios de la esclavitud de Egipto. Narra cómo aquel pueblo fue sacado con mano poderosa de Dios para establecerlos en una posición gloriosa. Pero dice ahora, ¿qué dice? Pero ahora somos siervos. Porque se habían rebelado, porque se habían, hermano, engreído. Habían dejado de guardar la verdad de Dios y se habían venido hundiendo y hundiendo, degradando y degradando, al igual que el hijo pródigo. ¿Qué era lo que necesitaba Israel en este momento? Grítenlo. ¿Qué era lo que necesitaba? Una reconciliación profunda. Israel aquí, después de haber vivido una revelación divina, una exaltación de parte de Dios, ellos no podían ser tratados livianamente. Necesitaban una reconciliación profunda que los sacara de aquel estado y los trasladara a una posición de victoria y de triunfo. Cuando nosotros vemos tanto al hijo pródigo como a Israel en esta porción del capítulo 9 de Nehemías, es un ejemplo para nosotros en el cual podemos también considerar nuestra vida. Si nosotros nos hallamos o no en una plena comunión y restauración divina, o nosotros tenemos que decir como dijo Esdras en su oración. Estamos, dice Esdras, oigan esto, qué terrible, dice: hoy en la tierra que diste a nuestros padres somos siervos. Hoy en la tierra que fluye leche y miel somos siervos. Hoy, es decir, que reconocen que la posición que habían ganado en el pasado la habían perdido ahora, y que hoy solo tenían el nombre, pero no tenían la realidad de una victoria personal. Cuando uno lee eso, permítame su atención aquí al frente. Cuando uno lee eso, se pregunta, y les pregunto a ustedes como cristianos y cristianas, si ustedes gozan de una verdadera victoria, liberación y triunfo, o solamente son cristianos pero no están gozando de una gloria divina sobre su corazón. Cuando pensamos esta noche en el llamado que Dios nos hace a una reconciliación profunda, como dije, tenemos que primero analizar nuestra vida para ver en qué estado nos hallamos. Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas no es de esclavitud, no es de una vida, hermanos, mundana, no es de una vida sin sentido, no es la voluntad de Dios una vida triste, una vida sin gozo, una vida sin autoridad, una vida sin poder. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su pueblo es que sea un pueblo victorioso, un pueblo poderoso, un pueblo que no le falte nada, un pueblo sano, un pueblo próspero, un pueblo bendecido por el poder de Dios. Digan gloria a Dios. Pero la pregunta es si somos eso o no somos eso. El pueblo de Israel, por los labios de Esdras, dijo la frase que les mencioné: hoy somos siervos. En la tierra que diste a nuestros padres somos siervos. Yo quisiera en primer lugar referirme a aquellos que no conocen a Cristo, que no van frecuentemente a una iglesia y que están aquí o están observando, y decirles si se sienten libres,
se sienten vigorosos, se sienten poderosos, se sienten mujeres ejemplares, se sienten hombres ejemplares, se sienten jóvenes ejemplares y fuertes, se sienten hombres vigorosos y ejemplares. Si son cristianos, les vuelvo a preguntar lo mismo. Como cristianos, ustedes se sienten vigorosos, fuertes, ejemplares, mujeres y hombres jóvenes y señoritas ejemplares, victoriosos. O solo tenemos el nombre como Sardis, que vivimos y estamos muertos. O solo somos como el hijo pródigo, y cuando le preguntaban: ¿y usted de dónde es? Yo soy de allá, de una gran finca que está hasta allá arriba, es gloriosa, pero él estaba acabado. ¿Cómo está usted? Antes de buscar una verdadera reconciliación, tenemos que ubicarnos en donde estamos parados. ¿Qué es lo que nuestro corazón anhela? ¿Qué es lo que nuestra mente desea? ¿Quiénes somos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué vida vivimos? Si nuestra vida es una vida de esclavitud, como dijo Esdras en su oración, hoy en la tierra que diste a nuestros padres somos siervos. Y no solamente, sino dice en el verso 37, oigan lo que dice: el fruto se multiplica, pero no es para nosotros, es para los reyes enemigos que hoy se glorían sobre nosotros. El fruto que debía de ser para el pueblo de Dios se lo estaban comiendo otros que no eran reyes ajenos a Israel. Ahora ellos disfrutaban del fruto que era del pueblo de Dios y que Dios había señalado que aquel pueblo gozara de aquel fruto. La pregunta sería si nosotros como cristianos vivimos una vida también en donde solamente vemos pasar las bendiciones y aterrizan en medio del campo de los impíos. Vemos pasar la prosperidad y la vemos que aterriza donde los impíos. Vemos la paz y la victoria y la fortaleza y vemos que solamente la vemos pasar por alto y no aterriza en nuestros campos. ¿No será que nosotros hemos ofendido a Dios y que nosotros hemos dejado de guardar la verdad divina? Y nuestro corazón ya no es un corazón que ama, que teme, que honra, que busca la verdad de Dios, sino que solamente somos gente que tiene nombre de que vive o que le interesa las cosas divinas, pero no a profundidad. Cuando este pueblo, y aquí voy a terminar, ponga atención, cuando este pueblo de Israel, dice la Biblia, que fue un pueblo que se rebeló contra Dios, fue cuando este pueblo llegó a esta condición. La tierra seguía produciendo y quien se hartaban el fruto eran los enemigos. La bendición de Dios estaba, pero se fugaba de ellos. Y ellos cayeron en un estado de angustia y de inseguridad. Y por esta causa, así dice literalmente el versículo número 38. A causa pues de todo esto, a causa pues de todo esto, a causa pues de todo esto, decidieron ellos hacer fiel promesa. Es decir, que buscarían a Dios. Habría una reconciliación profunda. No mascando chicle. No codeando a la novia o molestando a alguien. No. Sino consciente que el infierno se abre. Consciente que el diablo y Satanás nos tiene rodeados. Conscientes que la vida no tiene sentido ni valor para nosotros, porque hemos abandonado al Dios de los cielos. A causa de esto
debemos de hacer una fiel promesa. Debemos devolvernos a Dios de una manera profunda, de una manera seria, de una manera consciente, porque no hay manera de que la gloria de Dios vuelva a la vida nuestra si no hay una promesa fiel que se haga por parte nuestra. Y en gloria a Dios, hermanos,